Qué gozo y qué bendición continuar con este estudio de tesoros de Dios en nuestro corazón, tomando en cuenta los estudios anteriores, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y así como nos recuerda el Señor siempre, hijo mío, dame tu corazón, para hacer un recordatorio del estudio anterior, para ir amalgamando y tomarle el hilo. Recordemos que el tesoro de Dios en el corazón del hombre se refiere a los valores espirituales interiores, como la justicia, el amor, la paz, la misericordia, la humildad, la bondad, la generosidad, la compasión, el gozo. Y lo enfocamos el estudio anterior específicamente en la justicia, la misericordia y el amor. Hoy nos vamos a ir extendiendo. Hay muchos tesoros que tenemos que ir guardando y atesorando en lo más profundo de nuestro corazón. Los valores, recordemos que vimos que los tenemos en vasos de barro por 2 Corintios 4:7, para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, para ir aterrizando y amalgamando este estudio con el anterior, ¿qué son los tesoros? Son bienes espirituales, o sea, son recompensas y bendiciones, oiga usted, son tesoros dados por nuestro Padre Santo, que Él quiere que tengamos bendiciones eternas, iniciando desde acá en la tierra, y Él los ofrece como parte de la justicia, la paz, el gozo que experimentemos internamente y que lo vivamos en esta tierra para tener una vida plena. Entonces, vemos que para ello también es muy necesario, oiga usted, la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento divino. ¿Por qué es necesaria la sabiduría? Porque la sabiduría viene exclusivamente de Dios. Y para ello, mi querida Belincita, vamos a leer Proverbios 2, versículo 6, tomando en cuenta que la sabiduría divina es la que enriquece el alma del ser humano. Sin embargo, contraponiéndola contra la sabiduría humana, muchas veces la sabiduría humana enaltece el alma de los hombres, y eso hay que tener mucho cuidado, porque podemos llegar a tener muchos bienes o muchos cartones habidos por haber, pero ya lo dijo el apóstol Pablo, las muchas letras me son basura. Así que los tesoros que nosotros debemos de anhelar son los espirituales, los que nos llevan hasta la eternidad, y comenzando desde acá en la tierra, Él nos lo da para que tengamos una vida plena. Vamos, amada Evelincita. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! ¿Sabe algo? Cuando Dios nos da la sabiduría y dice que de su boca, por ello cuando las personas leen la palabra de Dios, escudriñan la palabra de Dios, dice que abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Así lo habla en Proverbios 31:26 de la mujer virtuosa, que la mujer virtuosa, cuando el Señor habla de ello, es de la iglesia de Cristo Jesús. No es de solamente las mujeres, las bellas damas, no, 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 sino es de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, como Dios es el que nos da la sabiduría y a través del conocimiento, porque sin conocimiento no hay sabiduría. Pero cuando nosotros lo conocemos a Él a través de su palabra, a través del hilo poderoso de oro que es la oración, entonces nosotros podemos llegar a ser personas muy sabias y entendidas en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Y cuando viene la sabiduría, el conocimiento, añadido a, viene el discernimiento de espíritus. Pero de paso, oiga, usted traen a una pariente que se llama la prudencia. Y en el libro de Proverbios habla de eso.
de la parienta que viene con la sabiduría y viene la prudencia. Así que vale la pena que atesoremos nosotros eso. Recordemos que todo lo que vimos la vez pasada, teníamos enemigos que se roban los tesoros que Dios pone en nuestro corazón. Y parte de los enemigos que teníamos eran las personas tóxicas que nos enferman, las personas negativas que nos apagan, las mediocres que también nos empequeñecen. Hay personas mediocres que en lugar de animarte a que crezcas, a que tú puedes, te empequeñecen tu corazón, tu alma, que no avanzas. ¿Por qué? Por la mala manera de hablar que nos están diciendo o haciendo cosas. O también las envidiosas, que es la que roban la energía. Por ello es de que debemos de tener mucho cuidado. En este estudio paralelo vamos a ir viendo los enemigos de los tesoros de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos tesoros en nuestro corazón, porque Él es la fuente de todos los tesoros, Él es la riqueza misma y Él es el que nos llena a nosotros. Cuando nosotros venimos al conocimiento divino, entonces podemos tener entendimiento. Por ello es de que siempre he recalcado en todos los estudios de Efesios 1:18 que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque una persona entendida es una persona que va a atesorar lo que Dios le da y poner en práctica todas las virtudes y tener un carácter conforme al corazón de Dios. Quizá un día estemos viendo todas las virtudes para que nuestro carácter sea conforme al corazón de Dios, sin el quizá, lo vamos a ver en esta serie, pero vamos a darle una pincelada por ahora. Vamos a leer segunda de Pedro 1:5 y 1:7, por favor, mi querida Evelincita, porque ese estudio de las virtudes es tan hermoso que hay que ir añadiendo y añadiendo, y las añadiduras son las que engrandecen el alma de los hijos de Dios. Vamos, Evelincita. Dice segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se imaginan cómo nos quiere nuestro Padre Dios? Nos quiere rellenas de estas virtudes. Por ello, en segunda de Pedro me gusta 2:9 cuando él dice que nos llama real sacerdocio, nación santa. Pero en la parte B dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque a todos nos gusta la parte E, la parte A, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Pero ¿será que también nos gusta esta parte B? Que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo vamos nosotros a anunciar esas virtudes? Cuando miren nuestra manera de ser. Porque muchas veces quizá nuestras palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y es muy, muy importante que nosotros, como hijos de Dios, vengamos a ser testimonio vivo de que el Señor Jesús está en nosotros. Y para efecto de enriquecer este estudio, le dejo estas otras dos citas, Colosenses 3:12 al 14 y Romanos 12 del 9 al 21. Ese Romanos 12 es lo que siempre les he compartido de los deberes que tenemos que hacer y que obligatoriamente hacer los hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa acumular tesoros en el cielo? Es en nuestro corazón, porque sabe usted, nuestro corazón es morada y templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros priorizamos lo eterno, cuando priorizamos lo divino, le damos prioridad a Dios y a sus propósitos.
Y sabe algo, cuando le damos prioridad a Dios, cuando Él dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, recuerda que en el estudio anterior vimos las tres prioridades que era justicia, misericordia y amor. Cuando vemos eso, entonces empezamos a tener una vida plena, a invertir en el mundo espiritual, cuando nuestras obras son de amor y no de venganza, cuando son de amor y no de odio, por ejemplo. Entonces, esto implica vivir de manera que cultivemos las cualidades celestiales y evitar así la avaricia, porque cuando muchas personas se afanan, oiga usted, y esto puede pasar para cualquier estrato de personas, no solo por los muy adinerados, sino que la avaricia lo vimos en el estudio de hace tiempo, donde habla de San Marcos 7 del 21 al 23, lo de las cosas que Dios abomina, y ahí está la avaricia. Hay personas que se vuelven avaras y les importa vivir la plenitud de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Con las virtudes que Él da. Y vale la pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar el corazón nuestro con lo eterno. Cuando nosotros conectamos el corazón nuestro con lo eterno, el corazón de una persona siempre será guiada para el tesoro divino, que son las cosas de Dios, las cosas celestiales, son la prioridad. Entonces el corazón se enfocará en Dios y en los valores espirituales. Tiene como segundo lugar las añadiduras, porque las añadiduras vienen. Porque sabe algo, cuando dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, en ese trance del reino de Dios y su justicia, cuando las personas son avaras se les olvida hacer justicia divina en la tierra. ¿Por qué? Por la avaricia que muchas veces se ha hospedado en el corazón de las personas. Por ello, cuando dice su palabra en San Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y sabe algo, cuando nosotros eh, estamos enfocados en el tesoro de Dios, enfocamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones en las cosas de Dios. Aprendemos a ser plenos. Ahí es donde entendemos lo que dijo el apóstol Pablo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Porque qué sentido tenía para el apóstol Pablo decir así. Sencillamente sus ojos estaban enfocados en lo espiritual. Y entonces dice que el que es más rico es el que poco necesita. Pero a veces cuando las personas son avaras entra la codicia también, y entre más tienen, más quieren. Y es aquello que se vuelven como la sangrijuela que comúnmente se habla, y así lo habla la Biblia. Entonces, por ello es de que debemos de tener enfocados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con nuestras acciones, para que así nosotros estemos enfocados en lo que Cristo Jesús quiere. Ahora, conociendo los enemigos de los tesoros. Oiga usted, y le vamos a poner conociendo los enemigos para destruirlos, conociendo esos gigantes para poder destruirlos. Los tesoros de Dios son las riquezas espirituales y eternas que, al ser buscadas y atesoradas, llenan el corazón del hombre y lo guían a una vida de propósito y plenitud espiritual. Por ello, cuando la palabra de Dios dice en San Lucas 10:20, y me gustaría que lo leamos, Evelincita, porque esa es una palabra muy clave, oiga usted, para que nosotras podamos con diligencia tener el enfoque correcto. San Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe algo? Tenemos que regocijarnos de que nuestro nombre
está escrito en los cielos, porque el nombre de los que no procuramos con diligencia tener un corazón virtuoso puede ser borrado del libro de la vida. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, para ello tenemos que ver los enemigos que roban nuestros tesoros. Número uno, oiga usted, su mayor enemigo, desenvaine la espada y en el nombre de Jesús le dice, hecho fuera en el nombre de Jesús. Pensamientos negativos. Recordemos que las personas negativas apagan la luz de otros. Y nosotros no queremos de los que apaguen la luz de otros. Como maestros, nosotros podemos exhortar y llamar un poquito, las que fueron maestras llamaban un poquito la atención para que los niños se comportaran bien, ¿verdad? Sí, o los papás con los hijos, sí, pero no podemos apagarle su luz, Dios nos libre. Así que pensamientos negativos, mucho cuidado. ¿Qué piensa usted? ¿Qué está pensando? El campo de la batalla de Satanás es la mente. Entonces el primer enemigo son los pensamientos negativos. Por ello, cuando la palabra contrarresta esto y nos enseña en qué debemos de pensar, en lo bueno, en lo verdadero, en lo amable, en lo justo, ya lo sabemos porque lo hemos visto siempre en lo de Filipenses 4:8. El otro enemigo es culpa por el pasado. ¿Saben algo? La culpa y la condenación y la acusación son dos demonios que hacen que las personas no crezcan y que estén opacadas. La culpa por el pasado ya no debe de estar en nosotros porque la palabra de Dios no importa cuál fue nuestra vida anteriormente. La palabra de Dios dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así lo dice en Romanos. Entonces, y además él dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. He aquí yo hago cosas nuevas. Isaías 43:18. Entonces vale la pena que nosotras, como hijas de Dios, estemos muy atentas a que ninguna culpa, a ninguna acusación puede venir a nuestra vida. Otro de los gigantes es compararte con los demás. Todos somos únicos. Cuando Dios la creó a usted, rompió el molde. Así que somos tan hermosas, somos tan preciosas, preciosísimas, que rompió el molde y ya no hay otra igual que usted. Así que usted es única, es especial, es ese real sacerdocio para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Así que no nos debemos de comparar con nadie. Cada quien es cada quien y cada quien va a dar cuentas. Así que tranquilos, cada quien. Otro de los enemigos es el miedo al qué dirán. Eso es algo terrible. ¿Y qué van a decir? Usted haga lo que a Dios le agrada. Lo demás, ¿qué importa? Porque si no, ¿qué dirán? Y por el qué dirán, uno a veces así, hace cosas que a Dios no le agradan. Se vuelve quizá mentiroso o hipócrita la gente porque tiene una falsa apariencia y no debemos de ser así. ¿Qué importa que digan que tengo el cabello parado? Pues que lo miren, está parado. O si está muy liso, ¿qué importa? Y soy yo, es mi vida. Miren, ¿saben a qué les quiero llevar en estos cursos? El que hagamos la prueba, el que ya nadie nos apague, sino que nosotros tengamos nuestra vida propia y que con Cristo Jesús tomados de la mano de Él, ser borrado del libro de la vida. Y le voy a pedir a Evelincita que me busque ahí donde dice que está en Apocalipsis, mi niña. Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Como decía aquí en San Lucas 10:19 y 10:20, me gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que procurar que nuestro nombre esté allá
escrito en el libro de la vida. Otros, ahí me avisas cuando ya esté. Otro de los gigantes que tenemos que enfrentar son los resentimientos de muchos años. Vea usted, no hay peor cosa que ser una persona resentida. Las personas resentidas, todo les duele, de todo se lastiman y tal vez alguien habló y no fue por ellos. Sin embargo, pensaron es que por mí lo dijo. Personas resentidas, si llueve están resentidos, si hay sol están resentidos. Qué triste es ver a una persona resentida, porque no solo es resentida, sino que empieza la queja, la murmuración, y entonces el peor estado de esa persona, de verdad, es peor. Sí, Evelincita linda. Será Apocalipsis 3:5, dice, el que Sí, venciere, ¿ese es? Ok. El sí, que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. exacto. El que venciere que todos estos enemigos que yo le estoy compartiendo el día de hoy. Resentimiento de muchos años. Vea, el que tiene resentimiento de muchos años puede llegar a tener falta de perdón terrible y a causa de la falta de perdón vienen los... ¿Qué cree usted que viene? Ya se los he compartido muchas veces. Los verdugos, exacto. Los verdugos. A causa de la falta de perdón vienen los verdugos y eso lo encuentra usted en San Mateo 18:34 y 35. Entonces, otro de los enemigos a vencer es expectativas irreales que solo te frustran. A veces tenemos expectativas falsas que solo nos frustran porque si no las alcanzamos, si no las obtuvimos, si no llegamos a la meta, por ejemplo, entonces nos quedamos frustrados y eso es algo muy lamentable. Así que tenemos que ser reales. Esta es mi realidad, cuento con esto, esto hago y voy a ser sincera conmigo misma. Eso es muy, pero muy importante. Otro de los enemigos es personas que solo drenan tu energía. En la vida usted encontrará personas quizá que solo le drenan su energía, personas que a la larga son las personas tóxicas. Entonces, cuando hay personas tóxicas y que solo están drenando su energía, usted debe ser muy puntual. O se afirman o se afirman. Eh, eh, no podemos hacer otra cosa. Ellos se convierten a nosotros o nosotros nos vamos a convertir a ellos. De tanto oír a una persona que se queja y que se queja y que se queja, usted termina quejándose al final. El que anda entre la miel algo se le pega, dicen en un refrán muy conocido, pero realmente nosotros tenemos que poner un punto final cuando hay personas que realmente solo están drenando su energía. Con permisito, le oigo despuesito. Por ejemplo, las personas chismosas o las que suelen llevar comentarios así que afectan. Sí, dice Cristina, es cierto, es la verdad. Entonces, hay personas también que se quejan constantemente. Las personas que viven quejándose por todo. Si llovió, porque llovió, si hay sol, porque hay sol, no pueden tener gratitud por nada. Entonces hay que tener cuidado. Hay una persona que se queja mucho y dice, no, pero mire lo bueno, mire lo positivo de esta enfermedad, usted tiene fe, tiene esperanza, mire, hay gente que la ama, que la cuida, que la atiende, porque mire, no hay peor cosas que la queja porque por la queja viene el destructor. Y eso está en Primera de Corintios 10:10, que a causa de la queja viene el destructor. Y eso pasó en el pueblo de Israel. Entonces vale la pena que nosotras, como hijas de Dios, tengamos un corazón agradecido.
Como dijo el cantante aquel, si está sufriendo, alaba. Si te está lloviendo, alaba. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no nos queda otro que cantar. Mire, si te llueve, canta, porque el que canta sus males espanta. Y así aprendemos a sobrevivir en este valle de dolor, de sufrimiento, de angustia, de preocupaciones, porque quien no las tenga, que le dé gracias a Dios, porque todos pasamos día con día batallas bien difíciles, pero estamos peleando la buena batalla de fe. Otro enemigo a vencer son las preocupaciones, cosas que no podemos controlar. Miren, cuando tenemos preocupaciones por cosas que no podemos controlar, estamos añadiendo pérdida a nuestro estado de ánimo, a nuestra vida de salud, no solo emocional, a nuestra vida de salud espiritual, sino a nuestra vida y a nuestra salud física, porque las preocupaciones te llevan a la ansiedad. Mire, no hay peor cosa que una persona ansiosa porque no tiene paz. A la larga, todos estos enemigos que le estoy dando le roban su paz, le roban el gozo, le roban la salud y le roban la bendición. Por ello dice en Isaías 26:3, y me gustaría, Belincita linda, que lo leamos, porque sabe algo, de usted depende si le roban su paz. Si usted pierde su paz por cualquier cosa, usted no ha aprendido a pelear las batallas de fe. Entonces tiene que aprender a pelear la batalla de fe. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Todas estamos aprendiendo. Y habitará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Y en esto pensar, y empieza usted a hacer guerra espiritual en su mente. ¿Sabe por qué? Aquí en la mente ganamos las victorias. Acá, en la mente. Usted decide si el enemigo le ensucia su mente con estos enemigos, o usted decide si desenvaina la espada de dos filos y le da a los enemigos. Vamos, Evelincita. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad. No es fácil, pero es lo único que nos queda. Por eso dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El que confía en Él, somos como el monte de Sión, dice Salmo 125:1, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hagámonos un coco wash. Pensemos, ¿qué estoy pensando? Detengámonos, ¿qué estoy sintiendo? Miren, nuestros pensamientos nos llevan a sentimientos y los sentimientos nos llevan a acciones. Y si nuestros pensamientos son buenos, vamos a tener sentimientos buenos y acciones buenas. Pero si nuestros pensamientos son malos y vamos a tener culpa, condenación, vamos a tener resentimiento, vamos a tener quejas constantes, se imagina de qué está alimentando la mente de Cristo que tenemos, porque dice Primera de Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos de tener un espíritu enseñable, que todos los días aprendamos a ser mejores hijas de Dios, a tener el perdón a flor. Mire, la lastimaron, perdone. La que se hace daño es usted por no perdonar. Mire, cuando nosotros nos hacen daño, en lugar de estar resentidas, porque el resentimiento luego trae enojo, trae ira, trae odio, trae rencor, trae venganza, trae raíz de amargura, trae un corazón endurecido. Oiga usted, muchos tienen corazón endurecido, otros tienen corazón cerrados, otros tienen un corazón inclinado a,
ya sea hacer lo bueno o hacer lo no bueno, y lo que Dios quiere es tener un corazón conforme al corazón de Él. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Por eso que Él nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él emana la vida. Y entonces, otro de los enemigos, oiga usted, que tenemos es las preocupaciones por cosas que no podemos controlar, ya lo mencioné, pero a veces queremos controlar a distancia las cosas y no podemos. ¿Qué pasa si nuestros hijos, en el caso de algunas, que los hijos van a la universidad lejos y hay mucho que caminar? Usted no se debe de preocupar más que confiar en Dios y orar, porque si no, no podemos hacer nada. A la distancia no podemos hacer nada. Solo está añadiendo preocupación a su vida, y la preocupación va a traer ansiedad, va a traer tormento, va a robarle su paz el enemigo, y entonces a la larga le roba la salud, tanto la salud emocional y la salud física. Por ello es de que debemos de estar con mucho cuidado. Otro es autoexigencias excesivas. A veces uno es excesivo en cuanto a la limpieza, por ejemplo. Yo no sé si usted es así, a que todo esté bien ordenadito, y que todo, yo soy así, me gusta que todo esté bien ordenado y que todo esté bien limpio. En un tiempo quizá tuve un poco de exigencia, autoexigencia para la limpieza. Me gustaba ver los pisos en aquel tiempo cuando no había pisos como ahora, que los pisos brillan, ¿verdad? Porque son pisos ya actualizados. En aquel tiempo eran de aquellos pisos antiguos, y me gustaba ver que el piso brillara. Terminaba rendida, pero me sentaba a ver que brillaba el piso. Y a la larga es una exageración, ¿sabe usted? Lo pude entender y dije, no, pues así no es la cosa. Tengo que tener paz en medio de todo. Les comparto esto porque tampoco es uno perfecto. El hecho que esté compartiendo no quiere decir que yo ya lo he logrado todo. Procuro con diligencia, y vive Dios que procuro con diligencia, pero a veces el autoexigencia excesiva es terrible. A veces las personas no son felices porque los niños regaron algo en el piso, por ejemplo, o porque regaron algo en la mesa. Se regó, vaya, vaya, límpielo y quita el mantel y lo lava, y tranquilo, va a tener más fuerza y va a tener buenos músculos al lavar ese mantel. Si es que no tiene lavadora, pues ya, fácil, no haga problema de algo que no es. Entonces creo que en la vida es cuestión de tener un balance y un dominio propio. Dominio propio para actuar con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, por medio del conocimiento que estamos teniendo a la luz de la palabra. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser parte de las personas más felices de la tierra. Y entonces vamos a vivir lo de Apocalipsis 3:5, que yo quería que Belincita lo buscara, pero yo me lo sé acá, pero quería que lo buscara, donde dice, más al que venciere. Por eso Dios nos invita para que venzamos, para que Él no borre nuestro nombre del libro de la vida. Porque cuando nosotros actuamos conforme a la perfecta voluntad de Dios, nuestro nombre va a estar inscrito. Y entonces nosotros vamos a confesar que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Saben por qué? Cuando tengamos las virtudes. ¿Saben por qué muchos les da vergüenza hablar de Cristo Jesús y ni dicen que son cristianas? Porque no hay virtudes aún en ellas. Y están con pleitos, con contiendas, con enemistades, con tantas cosas. Entonces, mejor no hablo de Jesús, porque de una fuente no pueden salir dos clases de agua. Y entonces, pero vale la pena. El morir a nosotras mismas vale la pena. Dios me ha dado estos estudios para preparar a su iglesia, porque la venida de Cristo está pronta. Y mi deber como Ani
es decir, cumplí, Señor, y yo estoy cumpliendo. Ahora le toca a usted cumplir. ¿Y sabe algo? Tenemos que desechar de lo más profundo de nuestro corazón aquellas palabras duras que marcaron nuestro corazón, porque Él me enseñaba que muchas de las personas, de los hijos de Dios, de nosotros, los hijos de Dios, fuimos marcados con palabras duras, con abandono, con rechazo, con traición, con falta de amor, pero que el dolor, oiga usted, y esta es una palabra hermosa, que el dolor que usted había sufrido era para llevarle al propósito y que cada lágrima que usted había derramado era para el Señor llevarle a fortaleza y cada pasado que usted había tenido es para tener un buen testimonio. Y me dijo el Señor, oiga usted, que abrace a su niña interior. Misión cumplida. Que usted abrace a su niña interior y que se sienta muy amada, que se sienta muy amado. Para las personas que han de estar escuchando esto, abrácese, siéntase amado por el Padre, porque con amor eterno te he amado y te prolongo mi misericordia. Y tú que fuiste abandonada, que te marcaron las palabras duras, que te marcó el rechazo, la traición, la falta de amor, abraza a tu niña interior, a tu niño interior, y dile que Jesús te ama con amor eterno y que Él viene y prolonga su misericordia para que tú seas investida y revestida del amor de nuestro amado Dios. Gracias, Padre. Bendice a tus hijas, a tus hijos que han de estar escuchando este audio. Llénalos de tu amor por Romanos 5:5, que por la esperanza nuestro corazón es lleno del amor de Dios por el Espíritu Santo de Dios que ha sido dado. Y si usted se siente identificado con estos enemigos, vamos a ir a ministrar en el nombre de Jesús. El estudio terminó acá.